Se están haciendo todas las marcas, van a estar disponibles en esta plataforma, a través de la plataforma, para que ustedes como canales los estén revisando en cuanto tengan una oportunidad, tengan tiempo. Pero de todas maneras, nosotros estamos para apoyarlos también en cualquier duda que tengan o cualquier apoyo que requieran para algún proyecto en particular de Kemp. Les doy la palabra a David Rendón. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ver una breve sesión sobre cómo asegurar aplicaciones a través del Kemp Loadmaster. ¿Vale? Realmente la agenda va a ser muy sencilla el día de hoy. Primeramente vamos a estar conversando sobre un overview de qué es lo que hacemos dentro de Kemp. Vamos a ver también qué soluciones tenemos y herramientas para implementar en cuestión de protección de aplicaciones, cómo podemos analizar algunos de los ataques y sobre todo cerrar con un demo de cómo podemos proteger nuestras aplicaciones internas a la empresa a través del WAF que vamos a estar integrando dentro del Loadmaster. Como ustedes saben, desde el año 2000-2002, dentro de Kemp hemos colaborado dentro de una solución que llamamos hoy en día Application Delivery Controllers, que no es solamente propiamente hablar de balanceo, sino integrar una plataforma homologada que permita escalabilidad en servicios, que nos permita integrar varias características, y una de ellas es principalmente un firewall de aplicaciones web o WAF, que vamos a llamar de ahora en adelante. Podrán ver ya en nuestro website que, bueno, tenemos clientes que abarcan toda la gama de empresas, desde Fortune 50 hasta pymes, etcétera, donde yo les invito a que vean un poco más en nuestro website sobre las características principales. Hoy en día solo vamos a hablar de cómo proteger aplicaciones, pero ustedes pueden ya ver la cantidad de capacidades del producto a través de nuestro website. El día de hoy quiero enfocarme mucho en los tipos de vulnerabilidades más comunes cuando hablamos de ataques a la empresa. Vamos a centrarnos en el aplicativo, en donde este tipo de vulnerabilidades más comunes incluyen, por ejemplo, vulnerabilidades en la administración de sesiones, quizás fuga de información, vulnerabilidades de scripts entre sitios, sobre todo en gestión de tráfico SSL, que son uno de los ataques más comunes que vemos hoy en día. Entonces, para comenzar sobre esta conversación, como la mayoría de ustedes saben, uno de los ataques más comunes es DDoS, que en realidad no importa mucho si somos una empresa grande o no, sino que los ataques de este tipo generalmente se centran en la interrupción de servicio, posiblemente para recolectar datos para alguna segunda actividad maliciosa, ¿no? En ocasiones, esta interrupción de servicio no es el objetivo final. Sin embargo, el atacante, pues aquí, además de recopilar datos confidenciales, lo logra de una manera silenciosa. Aquí es muy común que las empresas no saben que están bajo un ataque hasta que ven una interrupción de servicio, digamos, de una manera más tangible. Siendo así, entonces tocaremos de manera tangente cómo nosotros podríamos estar utilizando el Kemp Loadmaster para mitigar este tipo de ataques, entre otros que son comunes. Algunos de ellos que quiero enlistar hoy en día, que posiblemente ustedes ya hayan tenido alguna experiencia previa con alguno de estos, por ejemplo, SymFlood Attack, donde, por ejemplo, los atacantes usan conexiones TCP semiabiertas, ¿no?, para que el servidor agote su recurso. Ataques de, por ejemplo, restablecimiento de TCP, vía protocolo también ICMP, etcétera. Más allá de profundizar sobre qué es lo que hace cada uno de estos ataques, que ustedes posiblemente ya tengan conocimiento previo, quiero enfocarme más en cómo nosotros a través del Kemp Loadmaster podemos hacer mitigación proactiva de estos ataques, tener un análisis proactivo y sobre todo que ustedes tengan una solución que les permita, a la vez de ser flexible, que ustedes puedan tener una mejor comprensión de qué es lo que está pasando
a través del tráfico de su red antes de su pool de servidores, ¿sí? Entonces, vamos a conversar un poco más sobre realmente cómo el firewall de aplicaciones de web de Kemp puede mitigar estos ataques comunes de DDoS. ¿Sale? Vamos a ver de qué manera lo podemos realizar una configuración inicial y adicionalmente un caso práctico de cómo se implementa esta solución, ¿sí? Entrando ya un poquito más en materia, dentro de Kemp, nuestra solución de ADC ofrece también capacidades de seguridad integradas, no solamente, digamos, distribución o balanceo de carga. Una de estas características, pues, incluye un firewall de aplicaciones web o WAF, además de integrar, por ejemplo, un IPS, un IDS a través de capa 7. Y un punto muy importante es cómo podemos hacer la mitigación de DDoS y al mismo tiempo que podemos nosotros habilitar un módulo de autenticación, digamos como una característica estándar, para tener una mejor visibilidad de el usuario que se está tratando de conectar a mi aplicación, cómo protejo esa aplicación y sobre todo tener mejor visibilidad a nivel protocolo, cómo se están llevando a cabo las conexiones, ¿sí? Haciendo así, quiero compartirles un pequeño diagrama sobre, digamos, un flujo de dónde se colocaría el ADC para este tipo de soluciones. Cuando se trata de hablar, por ejemplo, de tráfico cifrado o SSL, realmente no vamos a hablar de un firewall perimetral, vamos a ver las diferencias entre un firewall perimetral versus un firewall de aplicaciones web. Entonces, el Loadmaster tiene, o el ADC que manejamos, tiene tres formas de manejar solicitudes o transacciones de SSL. El primero de ellos es únicamente, digamos, utilizar de paso el SSL, donde en este escenario el Loadmaster, que es nuestro ADC, solamente permitiría que el tráfico SSL pase sin realizar ninguna modificación. Digamos que cuando yo me intento conectar a una aplicación, por ejemplo, de banca en línea o alguna tienda en línea que utilice un certificado SSL, entonces simplemente el Loadmaster va a hacer el envío del tráfico encriptado hacia el pool de servidores, ¿vale? Cosa distinta si hablamos de descarga de contenido SSL. En este escenario, que es la segunda opción, es una de las más comunes que tenemos hoy en día con nuestros clientes porque de cierta manera, por un lado, delegan toda esta gestión y procesamiento que hace hoy en día el servidor de la aplicación al ADC. Digamos, toda esta tarea intensa de procesamiento se la delegan al ADC, por lo cual importamos un certificado público y la clave hacia el Loadmaster. Esto, por un lado, nos va a permitir descifrar o desencriptar el tráfico SSL que va entrando hacia el Loadmaster o hacia el ADC y luego enviar el tráfico sin cifrar hacia el pool de servidores de aplicaciones, ¿sí? Para esto, entonces, lo único que tenemos que hacer es colocar el certificado en el ADC y los servidores van a recibir el contenido protegido a través del ADC. Y un tercer punto muy importante es cómo yo puedo hacer la reencripción del contenido SSL. En esta configuración, por ejemplo, el Loadmaster se va a encargar de decir, ok, yo voy a recibir el tráfico cifrado, lo voy a desencriptar, lo voy a analizar y posteriormente, antes de enviarlo al servidor, lo voy a volver a encriptar para enviarlo cifrado al pool de servidores. Esto permite entonces que el Loadmaster, el ADC, pueda realizar el procesamiento de este tráfico a través de capa 7 sin realizar ningún cambio del lado del servidor del cliente. De hecho, uno de los puntos principales al momento de adoptar este tipo de firewall de aplicaciones web dentro o integrado a una solución de ADC, digamos siendo un poco agnósticos a cualquier ADC, al momento de que es incluido un WAF dentro del ADC, tenemos mayores prestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, como estamos hablando estamos protegiendo el tráfico entrante a la red hacia el pool de servidores, dentro de que tenemos un módulo que llamamos Edge Security Pack, ¿sale?
Este es un módulo o funcionalidad que se habilita de manera granular y que incluye un conjunto de herramientas diseñadas como inicialmente reemplazo de la solución que yo creo que muchos de ustedes han escuchado o escucharon en su momento de Microsoft TMG. De esta manera, entonces, el módulo de Edge Security Pack, o que llamaremos de ahora en adelante el ESP, por un lado nos ofrece un proxy reverso, nos permite también tener una integración de autenticación hacia endpoints, por ejemplo, en directorio activo también, autenticación radius, de tal manera que podemos utilizar el ADC, por un lado, a nivel de protección de aplicaciones, pero también el cómo nosotros permitimos a los usuarios que se autentiquen antes de llegar hacia el aplicativo como tal. En este esquema, entonces, también quiero compartirles una pequeña referencia donde, entonces, cuando yo hago quizás voy a una tienda en línea a comprar, ¿vale? Paso por un firewall perimetral. En este punto, entonces, coloco el ADC y después va el pool de servidores de aplicaciones, ¿sí? Entonces, aquí el ADC, por un lado, integramos este módulo de autenticación que pudiera ser multifactor, que pudiera ser integración a single sign-on, etcétera. Y tangente a eso, habilito el módulo de firewall de aplicaciones web, ¿sí? Lo cual me da a mí una mejor integración en cómo yo manejo las sesiones de mis usuarios, pero a la vez protejo mis aplicaciones. Siendo así, el objetivo final de tener este tipo de protección dentro de una ADC. Y aquí vamos a tocar un tema de una aproximación multicapas más adelante. Principalmente lo que queremos mitigar teniendo este tipo de integraciones, pues son las vulnerabilidades, de las más comunes, poder hacer la gestión más flexible de encriptación y desencriptación de tráfico, tener al mismo tiempo la manera adecuada de poder denegar o permitir el acceso a los aplicativos de un usuario en específico y además de que puedan ustedes tener reglas específicas aplicadas hacia un pool de servers o una aplicación en específico. Aquí cabe de notar que un firewall tradicional no es un firewall de aplicaciones web, sino que desde este punto de vista se complementan. Siendo así que, por ejemplo, hemos visto que el punto correcto para implementar un WAF o un Web Application Firewall es el punto donde vamos a realizar un descifrado o una desencripción del tráfico SSL, ¿vale? ¿Por qué en ese punto en específico? Porque prácticamente sin descifrar el tráfico, pues es imposible saber si un ataque es inminente, ¿sí? Entonces, el KEMP como integración al WAF utiliza el motor pues más común que yo creo que todos conocemos aquí, que es el Mod Security Engine. De esta manera, entonces, el firewall tradicional, o mejor dicho, el firewall de aplicaciones web, viene a ser un complemento del firewall perimetral. Precisamente, ¿cómo se realiza esta integración? Cuando yo intento acceder, digamos, estoy accediendo a un website que maneja un certificado, lo que hacemos es que pasamos por el firewall perimetral. En este punto, entonces, el tráfico puede ser HTTP o HTTPS. Al final, el firewall perimetral puede o existe la posibilidad de que permita autenticar ese usuario, ¿sale? O que lo marque, digamos, de una manera como legítimo. En este punto, entonces, entra el ADC, donde aquí ya habilitamos el módulo del Web Application Firewall, el cual realmente, siendo una transacción de capa 7, y cuando por obvias razones tenemos configurada de manera correcta el WAF, se resuelve con una firma de mitigación y se bloquea ese ataque. Entonces, realmente, ¿cuáles son los beneficios de tener un firewall de aplicaciones web como tal? Primero, que vamos a poder nosotros ser capaces de detectar ataques directos a una aplicación. Realmente este WAF se enfoca puramente en la capa de aplicaciones.
Adicional a que esta solución del Web Application Firewall, pues, si bien no reemplaza un firewall tradicional, sino que lo complementa, va agregando una mitigación pues más robusta de amenazas específicas. Digamos que los WAF serían como el mejor amigo del firewall tradicional. Adicional a esto, se aprovecha un tema de cumplimiento a nivel transaccional de PCI, que es muy común en empresas, sobre todo financieras, y aprovechamos el ADC como punto de control para todos los clientes que se quieren conectar a la aplicación. ¿Sale? Entonces, de esta manera, el Web Application Firewall, desde cierta perspectiva, pues apoya, digamos, una postura o una arquitectura de defensa en profundidad o multicapa. De esta manera, fortalecemos un poco ya el entorno de aplicaciones, más allá de solamente tener un firewall tradicional perimetral, ¿sale? De tal manera que, ¿qué es lo que hace el Web Application Firewall dentro de la ADC? Cuando estamos hablando de un enfoque precisamente multicapa, entonces estamos hablando de que debemos tener diferentes métodos de defensa o controles en distintos puntos de la red. Por ejemplo, una vulnerabilidad que en una capa puede ser procesada, se compensa en protección en una segunda o una tercera capa. ¿Sale? Entonces, un atacante que supera esta primera línea de defensa posiblemente encuentra la segunda línea de defensa inevitable. Entonces, de esta manera, una ADC se puede integrar de manera más flexible en un modelo de multicapa. Si bien digamos, una de las características principales de una ADC es distribuir las cargas de trabajo, que al final evita tener una sobrecarga y una productividad más óptima, una parte importante es la protección de esas aplicaciones. De esta manera, integrando un firewall de aplicaciones web a nivel modular dentro del ADC, nos permite tener mucho más flexibilidad en la administración, pero también evitar puntos de falla críticos. Por un lado, reducimos la superficie de ataque y hacemos, digamos, un poco más complejo el escenario para que un atacante pueda acceder a este pool de servers. Aquí cabe referenciar que, bueno, dentro del ADC, cuando ustedes configuran el Loadmaster, ustedes van a tener acceso a una actualización diaria de reglas, ¿sale? Que se pueden descargar directamente del ADC, o como está basado en Mod Security Engine, ustedes pueden también subir su propio paquete de reglas que posiblemente ya tengan adecuado para su aplicación. Estableciendo un poco sobre cómo es la arquitectura de este firewall de aplicaciones web, yo les diría, vamos a separarlo en tres componentes. Primero, el motor se basa en Mod Security Engine, que es un firewall de aplicaciones web open source, el cual es el más conocido, el más común del mercado. Las reglas las vamos a basar en Trustwave, ¿sale? Y entonces nuestra plataforma homologada va a ser dentro de nuestro Loadmaster. Quería también compartirles una tabla referencial de vectores de ataque más comunes y qué es o qué plataformas cubren esos ataques y cuáles no. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, la mayoría de los ataques más comunes, porque no nos da para comentar sobre todos los existentes, pero como pueden ver, realmente tener un firewall de aplicaciones web dentro de una ADC robustece bastante una estrategia de seguridad versus a solamente tener un firewall perimetral. Siendo así, entonces, cuando nosotros habilitamos el WAF dentro del ADC, por un lado, vamos a facilitar la inspección de tráfico entrante a través de capa 7 para, por un lado, garantizar que solo se realicen o pasen, digamos, buenas solicitudes, ¿sale? Y por otro lado, también vamos a hacer la inspección del tráfico que envía el server. Entonces es importante que cuando habilitamos el WAF sea uno de la manera correcta, porque el WAF se va a asegurar de que no exista pérdida de datos, que tengamos un nivel adicional de seguridad y adicional de que no solamente usuarios externos accedan a las aplicaciones web por el ADC, sino que también usuarios internos tengan un acceso más seguro al pool de servidores o aplicaciones. Si
hacemos, digamos, un breve resumen de las características que proporciona un firewall de aplicaciones web y sobre algunos de los ataques más comunes que mitiga. Pues tenemos, por ejemplo, protección de OWASP, podemos integrar el DLP. Una parte muy importante es que dentro de este firewall de aplicaciones web podemos tener un mejor análisis del tráfico. De hecho, si nos da un tiempo más adelante, les voy a mostrar un pequeño demo de un ataque para que vean cómo se refleja y se habilita dentro del Kemp Loadmaster. Y adicional, una parte muy importante es que, lo había mencionado en el slide anterior, tenemos cumplimiento de PCI, ¿sale? De tal manera que no estamos hablando que es un firewall de aplicaciones web muy básico, sino que tenemos cumplimiento a nivel federal. Entonces, a partir de aquí quería comentarles cuál sería como la comparativa de tener este tipo de soluciones dentro de una ADC versus administrar un firewall de aplicaciones web por aparte, ¿sale? En una arquitectura dada. Si analizamos como el flujo de paquetes para una solución que pasa de WAF de terceros, en este caso o en este primer escenario, el usuario en una LAN, por ejemplo, querría acceder a las aplicaciones internas, de tal manera que, por un lado, tenemos que preocuparnos por el acceso de usuarios internos y usuarios externos, ¿vale? Entonces, cuando un usuario se intenta loguear a la aplicación, entonces ese request pasa por este WAF de terceros, donde posiblemente se inspecciona el tráfico para detectar un ataque. Posteriormente pasa al ADC para al final entonces que el servidor pueda entregar el contenido. ¿Cuál es el primer problema, de este escenario? Primero es que el WAF, siendo de terceros, obviamente se gestiona por separado, incluso incluyendo gestión, administración, etcétera. Los certificados deben o deberían estar alojados en ese WAF, ¿sale? Por lo que hay que hacer el reencriptado del tráfico. Esto aumenta la latencia en los paquetes de cada solicitud que están haciendo estos usuarios. Y por último, vamos a tener una mayor latencia. Esto significa que entonces cuando el paquete llega al endpoint del WAF, entonces vamos a tener un delay y cada uno de los paquetes van a añadir este delay antes de enviarse hacia el ADC como tal. Un caso similar pasa cuando tenemos una solución de WAF en una integración de nube pública. En este escenario, ¿cómo es el flujo? ¿Qué es lo que pasa cuando un usuario quiere hacer un request? De igual manera que el escenario anterior, pues cada usuario va a enviar una solicitud hacia el ADC, pero dado que el WAF pues está provisionado en la parte de nube pública, entonces cada uno de los paquetes deben de pasar por un túnel y al final del día pues se conecta a la red interna y cada uno de estos paquetes igualmente son evaluados, se analiza el tráfico, etcétera, lo cual todavía añade más latencia que el escenario anterior. Si bien, igual que en el caso anterior, los certificados van a estar alojados en el WAF de terceros para el análisis del tráfico, vamos a tener por un lado latencia en el WAF, latencia en la cuestión de la conexión hacia la parte de nube, y entonces estamos hablando de que si, por ejemplo, un paquete pequeño, digamos de 60, 70 bytes, va a incurrir en bytes adicionales de sobrecarga, ¿sale? Entonces eso va a tener una latencia ya considerable al momento de acceder al aplicativo. El último de los escenarios es cómo yo puedo integrar el Web Application Firewall y administrarlo dentro del ADC. El Loadmaster o el ADC ya tiene un motor de WAF integrado, como vimos en la arquitectura, para la protección de aplicaciones. Les comentaba, volviendo a este punto, el Loadmaster ya incluye un motor de Web Application Firewall, ¿sale? No hay que integrar un WAF de terceros para administrarlo. Vamos a disminuir la latencia agregada cuando estamos autenticando a los usuarios. ¿Por qué? Porque este Loadmaster pues lo podemos provisionar dentro de un escenario de nube o en un escenario on-premises.
digamos que el módulo del Edge Security Pack o ESP y el Web Application Firewall son módulos que habilitamos bajo demanda para los aplicativos de manera granular dentro del ADC. En este punto, entonces, ¿cómo es la configuración de estos módulos? Ya viéndolo un poquito más aterrizado, dentro de la interfaz es muy sencillo. Cuando configuramos un servicio o una aplicación que queremos integrar hacia el ADC, lo que hacemos es darle un nombre de servicio. Cada una de estas pestañas que ven ahora corresponde a un módulo o a una funcionalidad específica, en la cual una de ellas es el motor del Web Application Firewall, ¿sale? Para esto únicamente hay que setear un checkbox para habilitar este módulo, y lo que vamos a tener para habilitar va a ser un paquete de reglas previamente disponible dentro del Loadmaster, que es precisamente donde las reglas que les comentaba se actualizan de manera diaria, y vamos a poder aplicar paquetes de reglas para un aplicativo en específico, que pudiera ser, por ejemplo, reputación de IPs. Si estamos hablando de un website, por ejemplo, de Joomla, puedo habilitar ese paquete de reglas en específico y posteriormente decirle, ¿sabes qué? Quiero habilitar este paquete de reglas en modo bloqueo o en modo auditoría, y entonces proceder a habilitar qué regla en específico quiero aplicar para esa aplicación. Entonces puedo tener, digamos, un firewall de aplicaciones web bajo demanda para varios clientes o para varias aplicaciones, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo lo habilito de manera muy sencilla. Si resumimos un poco sobre qué es lo que realmente protegemos con el WAF, yo les resumiría un top de 10 de vulnerabilidades, incluyendo, por ejemplo, cross-site scripting, SQL injection, sesiones vulnerables, etcétera. Básicamente nos enfocamos más en la aplicación como tal. Entonces podemos hablar de cómo proteger, por ejemplo, IIS, WordPress, integración hacia Skype for Business, etcétera, ¿no? Siendo que el ADC es un entorno enfocado más a las aplicaciones, entonces somos más universales en este tipo de integraciones. Aquí les quiero comentar un caso práctico antes de mostrarles una demo de cómo se ejecuta, por ejemplo, un ataque y cómo se mitiga a través de la ADC, donde en este caso, este cliente que es Galp, de hecho lo pueden encontrar dentro del sitio del blog de Maps, es una petrolera, digamos, donde sus actividades pues van desde la extracción y producción de petróleo, ¿no? Entonces, esta compañía pues está presente en 14 países, y donde ellos tienen una aplicación móvil llamada EvoDriver. Esta aplicación lo que hace es que permite ubicar estaciones de servicio más cercanas de la empresa y ver los precios del combustible, ¿no? Entonces, adicional, pues proporciona pues cupones de descuento y demás, ¿no? Entonces, para este caso en específico, ya que trata, digamos, datos en tiempo real, datos de ubicación, mapas, etcétera, y también la autenticación de los usuarios, entonces esta empresa requería de implementar una solución, primero sí de balanceo de cara, pero también integrar una solución de protección de aplicaciones. Kemp aquí le ayudó a integrar de manera más flexible ambas o cubrir ambas necesidades de negocio a través del ADC. Y lo interesante fue que aquí fue una integración hacia un entorno de nube pública, como les había comentado. Entonces, de esta manera fue más flexible integrar primero distribución de carga y segundo un firewall de aplicaciones web en multiregiones, de tal manera que ahora los dispositivos que se quieran conectar a la aplicación pasan por esta oferta de nube pública. El tráfico es analizado por el Web Application Firewall del CEM y disminuimos la complejidad de administración. Además de que provisionamos el WAF bajo demanda cuando hay un tema de escalabilidad. Voy a pasar un poco al demo antes de concluir esta parte, que es un poco más teórica. Entonces, lo que voy a hacer en este demo es tener un sitio de Joomla. Vamos a tener un ADC, que es el Loadmaster, y voy a tener dos plataformas adicionales.
Uno es Kemp 360 Central, donde vamos a monitorear de manera centralizada el ADC, que es el Loadmaster, y voy a tener Audit Console como una plataforma de respaldo para el monitoreo y verificar que lo que vemos en Central realmente también está pasando en Audit Console. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar este sitio de Joomla, ejecutar un pequeño script que va a simular un ataque y ver cómo estamos gestionando esos ataques, ¿vale? Entonces, si bien vamos a comenzar por el Loadmaster, de este lado lo que estoy haciendo primero es configurar los logs que pasan por el Loadmaster, los envío hacia Audit Console. En este punto, entonces, estoy, digamos, configurando lo que llamamos un sensor, solo para recibir los logs de ambos lados. En esta integración, entonces, configuro el logging. De hecho, en esta pantalla voy a hacer una pausa. Solo es integrar hacia qué servidor voy a enviar los logs que están pasando por el WAF, poner el usuario password. Como ven, yo al inicio les comentaba que existe la posibilidad de tener una actualización diaria de las reglas dentro del ADC. Entonces, ustedes descargan las reglas directamente desde el ADC de manera diaria, y pueden ustedes habilitar la automatización de esa instalación para que si están en un escenario de producción no afecte. También pueden ustedes subir su propio paquete de reglas y aplicarlas hacia un servicio o aplicación en específico, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo yo es hacer la configuración para enviar los logs hacia ese server remoto, que en este caso es Audit Console. Entonces, este va a ser nuestro website de Joomla, ¿sí? Digamos, una instalación meramente demostrativa. A partir de aquí, entonces, voy a habilitar Kemp 360 Central, que es una herramienta gratuita para administrar múltiples ADCs, no solamente de Kemp, pueden administrar ADCs de terceros. En este punto, ustedes pueden monitorear, por ejemplo, métricas del tráfico entrante por el ADC, tráfico SSL, etcétera. En este caso, nos vamos a centrar en los requests que están pasando por el Web Application Firewall, ¿sale? En este caso, yo tengo hoy en día 1000 requests. Aquí pueden ver que tengo un servicio del Web Application Firewall habilitado y tengo 1330 requests en total, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es ir a mi servidor Linux, en el cual voy a ejecutar el script, ¿sale? Dentro del ADC también vamos a ver aquí que están los 1330 requests que vimos también en Kemp 360 Central. Entonces voy a logarme al servidor. Entonces lo que hago aquí es nada más ejecutar el script. Aquí ejecuto el script para empezar a enviar tráfico local. Entonces, aquí ejecuto el ataque, ya empecé a recibir requests, si se fijan ya empezó de 1330 a 1359. Pongo otra vez un segundo intento. Como es local, tenía que tener mucho cuidado con el tema de no se cayeran las máquinas. Vamos a ver acá reflejados los requests. Si se fijan aquí, el request que está pasando ya aumentó de 1300 a 1600. Eso también lo voy a ver en Audit Console, como pueden ver aquí. Los mismos logs que estoy viendo que están pasando por el ADC y que veo reflejados en 360 Central, también los veo en Audit Console, ¿sale? En este caso, ustedes pueden de esta manera tener ya un mejor, digamos, una manera mucho más sencilla de analizar el tráfico que está pasando, más allá de solamente el firewall perimetral, ¿sale? Ahora, un punto que quería mostrarles aquí es que dentro de la interfaz tengo un menú propiamente para la configuración del WAF y tengo otra pestaña dentro de este menú que es únicamente para la gestión de certificados. Entonces, puedo tener un backup
de la configuración del ADC, independiente de la configuración de un backup de solamente los certificados que están dentro del ADC, ¿sale? Entonces, eso también me simplifica la administración de los certificados como tal de la administración del ADC. Entonces, resumiendo un poco sobre cómo podemos integrar esta solución, realmente dentro del ADC viene incluido este módulo del firewall de aplicaciones web, ¿sale? Es solo uno de los módulos que integran el ADC. Después ya pudiéramos conversar sobre aceleración SSL, ya una integración a un escenario de HA, multisitio, cloud, etcétera. El objetivo es que ustedes tuvieran una mejor comprensión de por qué es mucho mejor tener un firewall de aplicaciones web dentro de un ADC como solución adicional o una fortaleza hacia solamente tener un firewall perimetral. Dentro de nuestro portafolio de servicios van a ustedes visualizar que no solamente contemplamos el ADC propiamente, sino también herramienta de monitoreo con 360 Central que nos permite administrar ADCs de terceros, no solamente de KEM, ¿sale? Tener un mejor control y sobre todo que es multiplataforma, pudiera ser escenarios virtuales, escenarios de cloud, tener un servicio de predicción proactiva en el sentido de que nuestro soporte les va a dar una notificación antes de que tengan una interrupción de servicio y además de que les podamos apoyar, por ejemplo, en migraciones hacia plataformas multicloud. No sé si existe alguna duda hasta aquí. Posteriormente podríamos apoyarles a través de Leo y Horacio ya en alguna duda muy específica de cómo habilitar este motor del firewall de aplicaciones web bajo demanda o alguna prueba ya más específica, ¿sí? De antemano yo les agradezco por este tiempo. Bien, Dave, muchas gracias. La presentación sí va a estar disponible en la plataforma, en el Maps University, y también van a poder revisar de las demás marcas. Todas las marcas de Maps están también haciendo sus propios webinars, entonces todos van a estar disponibles a través de la plataforma. Y nos vamos a estar comunicando con ustedes para ver si los podemos apoyar en cuanto a resolver alguna duda que lleguen a tener y cómo empezar a trabajar a lo mejor en conjunto, ¿no? Inclusive algunos pueden ustedes empezar a visualizar algún cliente que tenga una necesidad de este tipo y que le pueda hacer sentido la solución, y también nos podemos apoyar con eso, ¿no? Con el dimensionamiento de los proyectos. Pues nuevamente les quiero agradecer a todos su tiempo, el habernos acompañado. Les reitero, mi nombre es Horacio García. Nuevamente reforzando el tema de estar disponible la presentación en nuestra plataforma de Maps University y estamos a sus órdenes. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.